Deja ver, ahora ya estamos grabando. Para que de esa manera también podamos por ahí tener un mejor sonido, ¿sí? Y a su vez, también para escucharlos por si quieren interactuar, que por ahí yo voy a ir con un teléfono, así que bueno, ya veremos cómo lo vamos a solucionar. Pero bueno, estas 6 semanas que nos quedan por delante vamos a trabajar de esta manera. Los martes presencial y virtual, lo que se llama una manera híbrida. Miércoles y jueves, en forma como siempre hacemos, a través del Zoom. Y ya el doctor Petia les va a ir diciendo los días que él va a hacer sus clases, que él también va a hacer clases presenciales. ¿Sí? Así que bueno, más allá de que él tiene todo el material también colgado en el campus, como también lo tenemos nosotros, ¿no? Bueno, en cuanto al recuperatorio, la nota va a estar seguramente el viernes, y también para el viernes les voy a mandarlo. No he tenido tiempo de hacer la grilla de respuestas, pero voy a ver si para el viernes ya tenemos todo, las notas y la grilla de respuestas, y la clase de revisión la haremos entre la comisión el martes en forma presencial, un ratito después del horario de ustedes, y enganchando también con la comisión 6 para aquellos que quieran hacer la revisión del recuperatorio, ¿sí? Así lo hacemos en forma presencial. ¿Hay alguien? ¿Quién tiene? Néstor, tenés el micrófono prendido. ¿Sí? Ahí está, gracias, genial. Bueno, no vamos a perder tiempo. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de arrancar. ¿No? Bueno. Hoy vamos a seguir con la unidad 18, que es la unidad de patrimonio. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos. Prefiero a ver si la podemos terminar, pero bueno, vamos a tratar de hacer nuestro máximo esfuerzo. Si uno quisiera conceptualizar al patrimonio, quizá una de las mejores maneras de hacerlo, uno la encuentra en los libros a través de Santos y Fuentes, que dice que es el conjunto de bienes de una persona que está integrado por tanto el activo, es decir, por sus créditos, como el pasivo, es decir, por sus deudas, que forman una universalidad jurídica, un universo. ¿Sí? Un universo. El patrimonio no es que son el mate, la pava, el teléfono celular. Esos son los bienes que conforman el patrimonio. El patrimonio es una idea genérica, es una universalidad jurídica dentro de la cual, digamos, un conjunto en el que encontramos los bienes sí identificados en forma individual. Y, tal como dice Cifuentes, es una cualidad esencial del sujeto, por tanto es inseparable de él. Esto alude a la idea de que el patrimonio es, aunque con muchas reservas, esta afirmación que voy a hacer, es también uno de los atributos inherentes a la persona, tal como veíamos en la primera parte. Insisto, aunque con muchas reservas, y ahora les voy a explicar un poquito por qué. Vélez Sarsfield lo había desarrollado, esta idea, este concepto, en la nota al artículo 2312, en que decía algo así como que el patrimonio es una universalidad jurídica que está compuesta por los derechos reales, los derechos personales, bajo la relación de un valor económico, es decir, lo que Vélez consideraba que eran los bienes. Y el patrimonio forma parte, decía Vélez, de un todo jurídico, un conjunto, una universalidad de derechos que no puede ser dividida sino en partes alícuotas, es decir, en porciones. De allí que, como atributo inherente a la persona, el patrimonio sea necesario, sea inalienable, absoluto y constituya una universalidad. No obstante, está muy puesto en duda durante el siglo XX y más durante el siglo XXI, la idea de que el patrimonio sea único. Porque ustedes recordarán que dentro de los caracteres generales que tienen los atributos inherentes a la persona es la unicidad. ¿Sí? Yo tengo un único nombre, tengo una única capacidad, tengo un único estado civil, ¿sí? Estoy
digamos, no hay duplicidad, tengo un único domicilio general, ¿sí? No hay una duplicidad. No obstante, insisto, esta idea de la unicidad en materia de patrimonio es una idea que viene siendo bastante, digamos, desarmada de alguna manera, porque la realidad negocial, la realidad comercial, la realidad del tráfico, del desarrollo económico, ha ido generando a lo largo del siglo XX la necesidad de desarrollar, valga la redundancia, la idea de los patrimonios de afectación. Esto es, no es que una persona puede tener un único patrimonio y no puede tener otro, sino que existen situaciones en las que una misma persona, cuando desarrolla determinados emprendimientos, en especial de tipo comercial, puede perfectamente separar una parte de su patrimonio, afectarlo a la consecución de ese fin, y que ese patrimonio que ha separado del resto del conjunto de sus bienes sea el que va a estar destinado a satisfacer ese desarrollo, ese emprendimiento, y a su vez si llega a haber alguna cuestión de que algún patrimonio tenga que responder frente a deudas de ese patrimonio, de ese desarrollo, de ese emprendimiento, sea ese patrimonio que ha destinado a tal fin y no quede afectado su patrimonio personal o general, si se quiere. ¿Se acuerdan cuando, esto creo que yo se los mencioné un poco cuando hablamos de personas jurídicas, que yo les dije que en general no se admitía, no se había admitido a lo largo del siglo XIX y del siglo XX la idea de las personas jurídicas unipersonales, es decir, compuestas por un solo miembro, porque lo que se intentaba era que la ley lo que buscaba era que no se burlaran los derechos de las personas acreedoras a través de que uno hiciera endeudar a una persona jurídica que había creado para luego no responder por las deudas de esa persona jurídica. Esta misma idea era la que había generado la necesidad del concepto de único del patrimonio, de la unicidad del patrimonio. No obstante, insisto, el desarrollo digamos, del comercio, de la industria, de la manera de llevar a cabo el tráfico comercial, ha ido generando la necesidad de permitirle a las personas establecer como unidades de inversión y como unidades de riesgo estos patrimonios de afectación destinados justamente o afectados a realizar un determinado emprendimiento, y que alguna inconsistencia, alguna insolvencia, algún fracaso de ese emprendimiento no afecte su patrimonio general, digamos. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Porque esto tiene mucho que ver con esta idea de identificar al patrimonio como la garantía, o como se lo llamaba antes, la prenda común de los acreedores. La función que tiene el patrimonio de una persona es que va a responder por las deudas que tenga su titular, cualquiera sean los derechos actuales o futuros que compongan ese patrimonio. Es decir, insisto en esto, el patrimonio es un conjunto de derechos de contenido económico que pertenecen a una misma persona, ¿sí? La función que tiene ese patrimonio, esa noción de universalidad jurídica, es que es justamente esa universalidad la que va a responder por las deudas de su titular en caso de que el titular no las pague. Cualquiera que sean los derechos que hoy o mañana o ayer componen ese patrimonio. La idea es que los acreedores puedan agredir el patrimonio de su deudor cuando éste no satisface sus deudas, logrando a través de la ejecución judicial de los bienes que componen el patrimonio, lograr la satisfacción de sus créditos. Es decir, ustedes tienen deudas, tienen bienes, y el acreedor quiere cobrarse, lo que va a hacer es recurrir al juez para proceder a la ejecución de esos bienes, es decir, que se embarguen, se subasten, y que del producido de esa subasta, que se traduce en dinero, puedan satisfacer y cobrarse sus créditos. Entonces, cuando hablamos de que el patrimonio constituye la garantía común de los acreedores, de lo que estamos hablando es de esto, de que el patrimonio deba
responder por las deudas de su titular, es decir, frente a la insatisfacción de su titular de las deudas que tiene con los acreedores. Vélez no había establecido en el Código Derogado una norma específica, aunque se desprendía de diferentes disposiciones, en especial las relativas a las que estaban contenidas en el artículo 505 del Código Civil, relativas a la satisfacción o la tutela del crédito que tenían los acreedores. El acreedor, frente a un deudor que no cumplía, tenía, y sigue teniendo, la posibilidad de exigirle el cumplimiento de las obligaciones, sea que lo satisfaga el propio deudor, sea que lo satisfaga un tercero a cuenta del deudor, es decir, que sea un tercero el que cumple con la prestación debida, pero que deba ser el deudor el que la pague, o bien frente al incumplimiento o a un cumplimiento defectuoso, que el deudor indemnice los daños que ese incumplimiento o que ese cumplimiento defectuoso ha ocasionado al acreedor. Por ejemplo, piensen ustedes en una deuda dineraria y que tiene que ser cumplida en un determinado tiempo, es decir, una determinada fecha. Fuera de esa fecha, es decir, pasada esa fecha, el deudor está moroso y esa mora se convierte en un daño moratorio que debe ser indemnizado al acreedor justamente por el retardo atribuible al deudor en la satisfacción, en el pago de la deuda. Que se traduce, ustedes sabrán perfectamente, en el caso de las deudas dinerarias, en intereses. Los intereses moratorios justamente lo que hacen es representar la indemnización, digamos, indemnizan el daño moratorio, el daño que ha sufrido el acreedor por la percepción tardía de su crédito. Con lo cual, el acreedor puede ejecutar la deuda, o sea, para que la pague el deudor, o que la pague, que la cumpla el deudor, o que la satisfaga un tercero a costa del deudor, o directamente que el deudor indemnice el daño que ha ocasionado por el incumplimiento o el cumplimiento tardío o defectuoso. También el acreedor dispone de acciones integrativas del patrimonio que también hacen a la idea esta de la garantía común de los acreedores, de lo cual ya en un momento voy a hablar. Pero insisto, Vélez no había tenido una regulación sistémica de la noción del patrimonio que constituye, que hace esta función de garantía o de prenda común de los acreedores. No obstante, tenía diferentes normas, como el 505, o la acción de revocación o revocatoria o simulación, o las normas que disponían los privilegios, que ahora voy a explicarles de qué se trata, que lo que hacían era establecer esta noción que había elaborado la doctrina, siguiendo obviamente los parámetros y estándares de todo el derecho comparado. Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, se regulan normas específicas que establecen y explican en qué consiste esta función que tiene de garantía del patrimonio. Y si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 15, dice que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran el patrimonio conforme lo establece este código. Van también al artículo 242, ¿sí? Y fíjense que el artículo dice: garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, excepto lo que las leyes consideran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales, y esto es los patrimonios de afectación, solo tienen por garantía los bienes que los integran, ¿sí? También esta idea se vuelve a repetir en el artículo 743, que dice: los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor, dice el artículo 743, puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar los bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causal legal de preferencia. ¿Estamos entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? Quería saber si yo, además de ser monotributista, puedo tener una empresa unipersonal con otro quit. No tengo idea de eso. Eso debe preguntar a un contador.
Se me ocurre que sí, por supuesto. No, con otro quid, sí, la persona jurídica, la sociedad, sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Pero Bueno, tenés que crearla. Y la única persona jurídica que podés crear siendo un único socio es una sociedad por acciones. listo. ¿Sí? Bien, pero está bien la pregunta. ¿Sigo? Bien. Pero ustedes me dirán, bueno, ahora, Lucas, ¿todos los bienes que conforman el patrimonio de una persona constituyen la garantía de los acreedores? ¿Esto significa que los acreedores pueden exigir la venta judicial de la totalidad de los bienes que integran el patrimonio de su deudor? ¿A ustedes qué les parece? ¿Que Me sí? imagino que debe haber algún tipo de reparo, por ejemplo, bueno, ayer justo hablábamos en un momento de la vivienda familiar única, ser menores, cosas así, ¿no? Que mientras no afecten, no sé, garantías constitucionales, se me ocurre, o de los derechos de los niños. Sí. Está muy, muy orientada. ¿Alguien más? Y todo lo que resulte esencial para ese individuo que no pueda, aspectos esenciales, no puede subastarse la ropa, se me ocurre. Perfecto. O sea, Es correcto eso. En principio todos los bienes integran el patrimonio y constituyen la prenda común y pueden ser ejecutados. No obstante, existen distintas normas que indican que ciertos bienes son inembargables e inejecutables. Insisto en esto, la regla es que los bienes son embargables y ejecutables, salvo en aquellos supuestos en los que la ley específicamente indique que no lo son. Y ustedes, por ejemplo, pueden encontrar el artículo 744 del Código Civil y Comercial, que dice que están excluidos de la garantía común y establece diferentes bienes. Y hace una lista. Y entre esa lista están, por ejemplo, los que recién mencionaba Paula. Por ejemplo, la ropa y los muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge, de su conviviente o de sus hijos. ¿Sí? También ve los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio, lo cual es obvio porque si a mí me van a embargar, ejecutar y sacarme el sillón, si soy odontólogo, el sillón con el que trabajo, no solo me sacan mi herramienta de trabajo, sino que además incluso es en desmedro de los propios acreedores, que si yo no trabajo con el sillón, no voy a poder generar ingresos para luego poder pagarles, ¿no? Luego también esto que tiene que ver con un poco con el respeto a ciertos derechos personalísimos, y fíjense que el inciso C habla de los sepulcros afectados a su destino, ¿sí? Salvo que quien reclame sea el que lo vendió, o el que lo construyó, o el que lo reparó. En ese caso, el constructor, el vendedor o el que reparó el sepulcro sí tiene derecho a ejecutarlo, a ese sepulcro. Luego están los bienes que están afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Esto tiene que ver también con derechos de tipo constitucionales. También están exentos del embargo los derechos de usufructo, uso y habitación, como las servidumbres prediales. Esto le hago una aclaración rápida. Los derechos reales son derechos que se ejercen sobre las cosas, ¿no? Ustedes ya esto lo vieron. Uno puede ejercer derechos reales sobre cosas propias o puede ejercer derechos reales sobre cosas ajenas. El usufructo, el uso y la habitación, como las servidumbres prediales, son derechos que se ejercen, son derechos reales que se ejercen sobre cosas, pero sobre cosas que son ajenas al titular de ese derecho. El derecho de usufructo implica el derecho de usar y de obtener réditos. Esto ustedes lo habrán escuchado muchas veces en lo que se llaman vulgarmente las herencias dadas en vida en las familias, en las que se hace una donación, los hijos hacen la donación de sus bienes, perdón, los padres hacen la donación de sus bienes a sus hijos para evitarles que el día de mañana tengan que hacer la sucesión, pero se reservan el derecho de usufructo y ese derecho es vitalicio. ¿Eso saben qué significa? Que el donante se reserva, deja de ser dueño, pero se reserva para sí
el derecho de usarlo y de usufructuarlo, es decir, de sacarle frutos. Por ejemplo, la casita que los padres le dejan a sus hijos, se reservan el derecho no solo de vivir en la casa en forma vitalicia, esto significa hasta que se mueran, sino incluso de alquilarla, de sacarle frutos, de sacarle los réditos. Eso es el derecho de usufructo. Lo mismo pasa con el derecho de uso, que no es solo el derecho de usarlo, no el derecho de sacarle el usufructo. Y luego está el derecho de servidumbre predial, que es el caso de las servidumbres de paso. Por ejemplo, si uno tuviera una chacra que estuviera cercada por chacras vecinas y no tiene acceso a una calle, existe lo que se llama la servidumbre de paso, en el que el fundo encerrado, es decir, el que tiene la chacra encerrada, tiene derecho a exigir del vecino que le deje un pedacito para pasar para llegar hasta la calle. ¿Sí? Esa servidumbre predial, esa servidumbre de paso, también es una servidumbre, es un derecho inembargable, ¿sí? Porque hace inútil el derecho de propiedad de la chacra encerrada. Esto, insisto, el artículo 744 tiene también en el inciso F una novedad que la jurisprudencia venía reclamando y que hoy está específicamente contenido, que es que son inembargables las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivados de la lesión a la integridad psicofísica. ¿Esto qué significa? Que si yo soy deudor de Paula, ¿sí? Y resulta que tengo un juicio en el que estoy reclamando indemnización del daño moral y a su vez del daño material, es decir, por ejemplo, que he tenido que operarme, que he tenido que estar haciendo una rehabilitación porque sufrí un daño físico, ¿sí? Una lesión física. Entonces, esas indemnizaciones que como constituyen un bien que integran mi patrimonio de contenido económico, en principio podrían considerarse embargables, la ley las saca de la esfera de los acreedores, de la posibilidad de agresión de los acreedores, porque en definitiva están vinculadas a un derecho personalísimo, cual es la integridad psicofísica de la persona. ¿Sí? Es decir, esta idea que tanto Catalina como Paula, cuando yo les pregunté, ¿a ustedes les parece que habrá bienes que están excluidos de la garantía común de los acreedores? Y ambas salieron con olfato a decirme, y bueno, Lucas, tendrá que ver con los derechos personales, con los derechos personalísimos, con los derechos constitucionales. Bueno, ven que la respuesta es efectivamente esa, ¿sí? Eso las convierte en abogadas intuitivas, por lo menos. Lo mismo, el inciso G, que habla de las indemnizaciones por alimentos, que corresponde al cónyuge, al conviviente, y a los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio. Esto, en caso de homicidio, implicaría lo siguiente. Yo cometo tanto el delito de homicidio como le ocasiono la muerte a través de un accidente de tránsito a una persona, y las indemnizaciones alimentarias que tenga su cónyuge, sus hijos con derecho alimentario o su conviviente, en razón de esa muerte, le hace, por ejemplo, las prestaciones de la ART, ¿sí? Son también inembargables. No obstante, ahí está una cuestión de que sí, además, los créditos por alimentos en general también se consideran inembargables. Piensen ustedes que si, qué sé yo, yo no tengo este asunto, pero bueno, yo estoy divorciado, tengo mis hijos, no tengo problemas con su madre en torno a los alimentos, pero si los tuviera, y mis hijos a su vez fueran deudores de alguna de ustedes, los créditos por alimentos que tuvieran reclamándose en un juicio, no, ustedes tampoco los podrían embargar, atento la naturaleza justamente alimentaria y esencial que tiene justamente el alimento. Con lo cual, digamos, los créditos por alimentos en general son inembargables. Y luego el inciso H
hace una fórmula que dice, bueno, y todos aquellos otros supuestos en los que las leyes especiales indiquen que se trata de bienes inembargables. Y acá ustedes van a poder encontrar numerosas normas, como el artículo 219 del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que también establece una numeración parecida a esta y agrega algunas cositas más. Es decir, siempre vamos a estar hablando de bienes que hacen a la esencia misma de la persona, del deudor, de su familia, de su mujer, perdón, me rectifico, de su cónyuge, de su conviviente o de sus hijos con derecho alimentario. Cuando hablamos de sus hijos con derecho alimentario, estamos hablando de hijos menores de edad o siendo mayores de edad, que son menores que se capacitan hasta los 25 años, o se trata de mayores de edad, pero que son personas incapaces. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí. Bien. Además de esto, algo que me adelantaron, que habían hablado ayer con la escribana Garate, dentro de estos, digamos, conforma un capítulo especial, de los bienes que no pueden ser agredidos por los acreedores, lo que se llama la vivienda familiar, que está regulada de manera expresa en el Código Civil y Comercial entre los artículos 244 a 256. Antes estaban regulados en la ley 14.394 y se lo llamaba bien de familia. La noción es bastante similar en cuanto al bien de familia, pero tiene algunas modificaciones sustanciales el Código Civil y Comercial. ¿Cuál es la idea de la afectación de un inmueble al régimen de vivienda? La idea es que se garantice la vivienda familiar, ¿sí? Se garantice que el techo de una familia, porque se considera incluso que el acceso a la vivienda es un derecho humano que está reconocido en diferentes tratados internacionales. Entonces, las legislaciones internas, tal como lo hace el Código Civil y Comercial, lo que hacen es justamente asegurar que a la familia que ha logrado obtener su vivienda pueda afectarla a un sistema protectivo para evitar que sea agredida por los acreedores de la familia. ¿Sí? Estableciendo en definitiva lo que está contenido en el artículo 249, que es que el efecto principal que tiene la afectación de un bien inmueble al régimen de vivienda, para que proteja a la familia que habita en esa vivienda, es que esa afectación va a ser inoponible, o sea, va a ser oponible a los acreedores. Esto significa que una vez que el bien es afectado al régimen de vivienda, y ahora vamos a ver qué tipo de bien y cuáles son las condiciones, implica que una vez que es afectado, queda exento de la agresión de los acreedores, salvo los supuestos que vamos a ver del artículo 249. Pero si no se trata de alguno de esos supuestos, los acreedores posteriores a la afectación del régimen, de la vivienda al régimen, no pueden agredir ese inmueble para satisfacer sus créditos. La afectación procede para la protección de la vivienda familiar. El código dice que la familia puede estar constituida por hasta una sola persona. Es decir, lo que hace el código es reconocer algo que no hacía la ley 14.394, que es que hay numerosísimos supuestos, y cada vez más, de personas dueñas, titulares de dominio de una vivienda, que son personas únicas, que no tienen familia, que no tienen cónyuge, que no tienen conviviente, que no tienen hijos. Es decir, cada vez es más frecuente la idea de familias unipersonales, de personas que viven solas. Entonces, hoy se admite que la noción de familia no está redundada a la noción de familia Ingal, de hijo, mujer, papá, mamá, o papá, mamá, hijos. No, eso no es esa la noción de familia.
que está protegida cuando hablamos de este sistema. Estamos hablando de cualquier persona titular de un bien destinado a vivienda que quiera protegerlo a través de este sistema. Sea que viva sola, sea que viva con su cónyuge conviviente o con sus hijos o ascendientes o lo que fuere. ¿Quiénes están legitimados para pedir para hacer esta afectación? Obviamente, el propio titular registral, es decir, el dueño, y si se trata de un condominio, deben solicitarlo, es decir, cuando hay más de dos dueños, más de un dueño, perdón, son dos o más, tiene que ser solicitada la afectación por todos los condominios en forma conjunta, dice el artículo 245. También la afectación puede disponerse por actos de última voluntad, es decir, uno puede dejar un testamento y decir, bueno, yo deseo que la casa en la que vivimos toda la vida, que yo sea afectada al régimen de bien de familia. En ese caso el que tiene que disponerlo es el juez. Y la afectación también puede ser decidida por el juez en los casos que en los divorcios, por ejemplo, en los que se fija, ya sea de común acuerdo o porque se atribuye judicialmente el bien familiar a uno de los cónyuges en razón, por ejemplo, de convivir con los hijos menores de edad o con los hijos con algún tipo de incapacidad o capacidad restringida, en cuyo caso ahí es afectada directamente por el juez a través de una resolución. Los beneficiarios de este régimen son el propio constituyente, su cónyuge, su conviviente, los ascendientes, los descendientes y, en defecto de ellos, los parientes colaterales dentro del tercer grado de parentesco con el constituyente. Es requisito para que este inmueble quede exento de la agresión de los acreedores lo que es, dice el artículo 247, que es la efectiva habitación. Si la afectación, dice el artículo 247, es peticionada por el titular, se requiere que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. Y subsiste la afectación en tanto en cuanto uno de los beneficiarios habita el inmueble. Esto indica que cuando uno hace la afectación, tiene que señalar quiénes son los beneficiarios, ¿sí?, de ese régimen, de suerte tal que mientras esos beneficiarios vivan, uno al menos, en el inmueble, el régimen va a subsistir, va a mantenerse la garantía de que va a estar exento de la agresión de los acreedores. El artículo 248 establece una cosa bastante nueva, que es que también venía siendo reclamada por la jurisprudencia y la doctrina, que es lo que se llama el supuesto de subrogación real. Subrogación real. Que es que la afectación se transmite de una vivienda a la otra cuando se vende, o por ejemplo, cuando se vende y se tiene el precio, o se obtiene, por ejemplo, una indemnización, porque se incendió, o porque no sé, la declararon de utilidad pública y me la expropiaron. ¿Esto qué significa? Que yo tengo un bien inmueble afectado a este sistema protectivo, lo vendo, guardo la plata en el banco y salgo a buscar otra casa para comprarme, los acreedores no pueden embargarme ese dinero. ¿Sí? Porque ese dinero es como que el régimen lo sigue, se subroga. En lugar a donde estaba la casa va a pasar a estar el dinero. ¿Sí? Y luego voy y compro otra casa. Usted me dirá, bueno, ¿cuánto tiempo? Porque yo puedo tardar 1 año, 3 meses o 15 años en conseguir una nueva casa. Bueno, ahí está un poco la prudencia, aunque en general se estima que el plazo razonable que se mantenga esta garantía es de 1 año. También podría suceder que el inmueble es declarado de utilidad pública y es expropiado por el Estado. Y el Estado, para poder hacer efectiva la expropiación, tiene que indemnizar
tiene que pagar el precio, ¿sí? Indemnizar el daño. Esa indemnización también, si el bien estaba afectado al régimen de vivienda, la indemnización también es inembargable tal como lo era el inmueble. Lo mismo pasa si yo vendo la casa y compro otra y traslado el régimen. No es que en el medio se abre una ventana en la que los acreedores pueden entrar, ¿no? Se traslada. De hecho, no me gusta ser autorreferencial, pero les voy a contar. Yo tenía una casa afectada al régimen de vivienda, del régimen de bien de familia de la ley 14394. A pocos meses de entrar en vigencia del Código Civil y Comercial, la vendí y compré otra. Quisimos trasladar el régimen y cambiarlo de nombre, lo que era bien de familia pasó a ser vivienda afectada, y mi caso fue un caso que generó jurisprudencia notarial, porque el registro no me lo quiso aceptar inicialmente, porque decía son dos regímenes separados, con lo cual su régimen, digamos, la protección de su casa, que se eliminó el día que usted vendió, y luego cuando compró, usted lo que tiene que hacer es afectarla al nuevo régimen del Código Civil y Comercial, con lo cual se produce una ventana, joróbese. Yo no tenía acreedores como para pelear con nadie, pero el escribano insistió con bastante buen tino y finalmente logró que incluso se transformara el régimen de la casa del artículo, del artículo 48 de la ley 14394 y traspasara a la nueva casa, no ya con ese régimen, sino con el régimen que estaba vigente, que era el del Código Civil y Comercial, subrogándose. Esto significa que la garantía se traslada. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo funciona esto en los hechos? Bueno, en los hechos funciona que todo acreedor de causa o de fecha posterior a la afectación de ese inmueble destinado a vivienda y que se lo garantiza con este régimen, no puede agredir ese inmueble. No puede ni embargarlo ni ejecutarlo. ¿Sí? No puede agredir ese inmueble. Directamente no lo puede hacer. Ergo, sí lo puede hacer el acreedor de causa o fecha anterior a la afectación. ¿Sí? Y también, dice el artículo 249, hay determinados acreedores que en razón de la índole de su derecho pueden igualmente, pese a ser posteriores, pueden igualmente agredir ese bien. Y son los que están mencionados en el 249. ¿Qué son? Fíjense cómo dice. Vamos a leerlo entero. La afectación es inoponible a los acreedores de fecha anterior. Esto significa que los acreedores de fecha anterior pueden desconocer la afectación y pueden embargar y ejecutar ese bien. Eso es lo que dice la primera parte del 249. Luego dice, la vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, salvo que se trate de los siguientes supuestos, que son supuestos de interpretación restrictiva y son esos y no otros. Obligaciones por expensas comunes, tasas y contribuciones que gravan directamente al inmueble. ¿Sí? Usted tiene un departamento, deben expensas al consorcio, el consorcio puede ejecutarlo. Deben impuestos, deben tasas, contribuciones, ARBA, municipal, obras sanitarias, todos esos créditos, pese a ser posteriores, que gravan a ese inmueble, pueden ejecutar ese inmueble. Ojo, ese, no otro. El acreedor de un consorcio, el consorcio acreedor, ¿sí?, solo puede ejecutar por deudas impagas de expensas al bien que grava las expensas, no a otro del deudor. ¿Sí? En este caso hablando de este bien. Luego también las obligaciones con garantía real constituidas de conformidad al artículo 250, ¿sí? Que son las garantías reales. Ahora vamos a ver. Luego, ahora les voy a garantías reales, ahora les voy cuando hablemos de clases de acreedores vamos a tratar garantías reales. Se los explico después. Luego, habla de las obligaciones que tienen origen en construcciones o mejoras realizadas en la vivienda. Lo mismo que pasaba con los sepulcros.
que los sepulcros serán inembargables, salvo que la deuda provenga de la construcción o la refacción. ¿Sí? Que yo le deba la plata a la empresa constructora, al arquitecto o al albañil. ¿Sí? Luego, también las obligaciones alimentarias a cargo del titular en favor de hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Esto significa que aquel padre o madre, aquel padre o aquella madre, deudor o deudora de alimentos a sus hijos menores de edad o con capacidad restringida o incapaces, que sean aún de fecha posterior a la afectación de su inmueble como vivienda familiar, igualmente ese bien responde por esa deuda. ¿Qué pasa con los frutos? Cuando hablamos de frutos estamos hablando de los réditos, es decir, de las ganancias que se obtienen en este caso, del inmueble. Sí, dice el artículo 251, si no son indispensables para satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, los frutos que produce la vivienda son embargables y son ejecutables. Es decir, piensen ustedes en esto. Una vivienda que yo por Airbnb alquilo una habitación, ¿sí? En el verano para turistas, o la dividí a la mitad y hice una cocinita adelante y otra atrás y alquilo la mitad. Bueno, en principio ese rédito que se obtiene son frutos, ¿sí? Que, de acuerdo al artículo 251, si bien digo, son embargables y ejecutables, porque no integran la vivienda. Ahora, si yo pongo en alquiler la casa, no porque me gusta recibir turistas, sino porque lo hago como medio de vida, porque es indispensable para satisfacer las necesidades indispensables de mi familia, entonces en ese caso, esa renta que obtengo de alquilar por Airbnb se convierte en inembargable e inejecutable. ¿Sí? Porque está destinada a satisfacer las necesidades indispensables mías o de mi familia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero tiene que ser constante eso, porque si lo hago solo en el verano, digamos, pues no. No está aclarado en la norma. En la medida que sea un fruto indispensable, digamos, para satisfacer necesidades indispensables, se convierte en inembargable e inejecutable. Vos podés hacer el negocito en el verano para juntar unos mangos, perfectamente, pero igualmente no es porque lo vas a hacer para, digamos, si se probase que lo haces para, qué sé yo, a irte a Miami, y bueno, no es indispensable. Ahora, claro, y lo tenés como un medio de vida, y sí lo es, claramente. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se produce la desafectación? Pues estábamos hablando de que se produce la afectación. Obviamente, hago una aclaración que no la hice, la afectación de la vivienda a este régimen protectorio debe inscribirse, se puede hacer o bien en oficinas públicas que hay destinadas a ese fin, o bien a través de un escribano, a través de un acta notarial, de una escritura, ¿sí? Ambos trámites, tanto el del escribano como el que se hace en la municipalidad, se inscribe en el registro de la propiedad del inmueble, porque lógicamente hay que anoticiar a los acreedores, a los terceros, que ese bien está exento de la garantía común que tiene ese titular. Esto es importantísimo, porque de hecho no hay manera de que los terceros sepan que este inmueble está exento de la posibilidad de ser agredido para satisfacer sus créditos si no está escrita esa afectación. ¿Sí? Ahora bien, el artículo 255 establece la situación inversa, es decir, la desafectación y la cancelación de la inscripción. Y dice que procede cuando lo pide el propio titular, y si está casado o tiene conviviente, tiene una convivencia inscripta, debe contar con la
autorización, es decir, con la conformidad o el asentimiento, es la palabra, del cónyuge y del conviviente. Y si éste se opone, o es incapaz, o tiene la capacidad restringida, entonces la desafectación y la cancelación de la inscripción debe ser autorizada por el juez que lleva adelante el procedimiento de la determinación de la capacidad. Luego puede ser también solicitada por la mayoría de los herederos cuando la Constitución se dispuso por este acto de última voluntad, salvo que haya una oposición del cónyuge supérstite o del conviviente inscripto. Acá quiero hacer una aclaración, porque ya lo dije 2 veces y no quiero que pase desapercibido. Hago un paréntesis mínimo. Cuando hablo de conviviente, cuando la ley habla de conviviente, habla de lo que antiguamente se llamaba el concubinato, como dice Gabriela, que le leí los labios. El conviviente es la persona que, o sea, convivientes son aquellos que, para la redundancia, viven bajo un mismo techo, como si fuera un aparente matrimonio. La convivencia, la unión convivencial, está regulada hoy en el Código, genera algunos tipos de derechos al conviviente, pero a los fines de la oponibilidad de terceros y para el ejercicio de determinados derechos, esta unión convivencial, para poder producir ciertos efectos, en algunos casos, tales como este, tiene que estar inscripta. ¿Y a dónde se inscribe? Se inscribe en el registro de las personas. ¿Sí? Hay un legajo ahora, así como hay un libro de matrimonios, hay un libro de uniones convivenciales. ¿Sí? Entonces, la unión convivencial que está inscripta es oponible como tal a terceros y genera ciertos derechos que la unión convivencial no inscripta no tiene. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, esta posibilidad que tiene el conviviente en el caso de la cancelación por los herederos, cuando sea dispuesta por la disposición de última voluntad, a la redundancia, puede oponerse el cónyuge supérstite o el conviviente supérstite siempre que la convivencia estuviera inscripta. Si la convivencia no está inscripta, no tiene ese derecho. ¿Sí? También puede oponerse, también puede evitarse la cancelación cuando hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, en cuyo caso es el juez nuevamente el de el juez que regule la cuestión de los menores, o el juez del juicio de determinación de la capacidad, es el que tiene que resolver qué es más conveniente. Porque, ojo, a veces puede ser más conveniente cancelar la inscripción, porque usted tiene que pensar esto. Más allá de que claramente es un sistema protectivo del régimen del patrimonial de la familia, para garantizarles la vivienda y el techo, ¿sí? También hay una verdad, que es que ese inmueble técnicamente sale del mercado. Implica que, por ejemplo, no sirve para ponerlo como garantía. Yo no puedo garantizar una deuda, no puedo afianzar un negocio con ese bien. ¿Sí? O sea, esto es muy, digamos, si ustedes quieren evitar por el día de mañana verse en el brete de que los amigos, los parientes le pidan, che, me salí de garanté, o fiador en realidad, en tal negocio, no, ¿sabes lo que pasa? Que mi casa está constituida como bien de familia, está afectada al bien de vivienda familiar, no te sirve de nada, salvo los recibos de sueldo. Y ahí salís como Poncio Pilato divinamente. Pero es una verdad, porque a los acreedores no les interesan los deudores con viviendas afectadas de esta manera, si es que no tienen otros bienes para responder. Entonces, hay una verdad, el dueño de si una persona, como el común de la gente que andamos de a pie, que tenemos una sola casa, la afectamos a este bien, frente a determinadas situaciones comerciales, productivas, crediticias, nos convertimos en insolventes. ¿Sí? Entonces pueden darse situaciones en las que esa situación, que sea en principio muy protectoria, finalmente resulte obstativa para la generación de nuevos ingresos. ¿Sí? Son cosas que uno tiene que medir, pero si uno perfectamente quiere hacerlo, quiere meterse en un negocio, sí, ya te doy la palabra, Catalina, pero si uno quiere meterse en un negocio, perfectamente va, pide la cancelación, la desafectación y la cancelación del sistema y se terminó. Sí, Catalina.
Esta inscripción que acá dice que se hace en el registro de la propiedad inmueble, ¿la puede hacer uno como particular o tiene que ir acompañado de un escribano o un representante No, por eso, legal? no. Lo más normal es que uno haga una escritura, ¿sí?, de afectación. Incluso te diría más, lo más común de todo esto es que cuando uno compra, en la misma escritura de compra, en el mismo acto, se haga la escritura de afectación. No obstante, hay también es un sistema protectivo que garantiza un derecho constitucional, establece distintas normas, incluso arancelarias. Yo no me detuve en eso, pero fíjense que el artículo 252, el artículo 253, el artículo 254 hablan de que el trámite tiene que ser lo más barato posible, ¿sí? En definitiva, hablando en castellano rápido. Entonces, también uno puede recurrir hay autoridades de aplicación. Acá en la provincia de Buenos Aires son las municipalidades las que tienen oficinas destinadas a esto, ¿sí? No necesariamente hay que recurrir a un escribano. Lo más normal es que uno recurra a un escribano. Lucas, una Sí. pregunta. Perdón Sí. que no tengo la cámara, pero me anda muy mal la No hay conexión. problema. En el caso de que la vivienda esté inscripta como bien de familia y se modifique mi situación, dos ejemplos te doy para diferenciar, que yo pase a ser conviviente y que lo inscriben en el ¿Los registro. agregás como o que- beneficiarios? ¿Vos me preguntás si los podés agregar como beneficiarios? Sí. Bien, y en el Se caso de que amplía la tenga nómina de los hijos, beneficiarios. bien, y en el caso de que tenga hijos y se hagan mayores, No importa. Si viven ok, ahí, no protege hijos menores de edad. Protege, bien. vos fijate que incluso protege hasta parientes colaterales. Beneficiarios, inciso B. Parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. Si no hay cónyuge, no hay conviviente, no hay descendiente, pueden también ser beneficiarios tu hermano, tu cuñada. ¿Sí? Ok, gracias. No, de nada. Y a su vez, como creo que orientaba Francisco la pregunta, también se puede ampliar la nómina. Yo hoy tengo 2 hijos, mañana nace otro, lo puedo incluir también, puedo hacer una ampliación. ¿Sí? Estábamos con la desafectación y cancelación. Cuando también, inciso C, cuando lo requieren la mayoría de los condóminos, y este es importante. El D. A instancia de cualquier interesado de oficio, si no subsisten los recaudos o fallece el constituyente y todos los beneficiarios. Acá, ¿qué es lo que pasa? Cualquier interesado significa un acreedor que se veía afectado por esta imposibilidad de poder agredir el bien. Entonces, lo que un día observa es que no están reunidos los requisitos que otrora estaban reunidos y ahora no. Por ejemplo, que ninguno de los beneficiarios viven en la casa. Si ninguno de los beneficiarios viven en la casa, puede pedir la desafectación y la cancelación de la inscripción y meterse con el embargo y ahí subastar. ¿Se entiende? Por eso cualquier interesado, la afectación subsiste mientras subsisten las condiciones. Esto es, por ejemplo, que vivan ahí algunos de los beneficiarios. Lo dice el artículo 247, habitación efectiva. Deja de ser habitación efectiva, entonces deja de tener sentido la protección. ¿Sí? Por eso es que el acreedor puede ahí pedir la desafectación, tiene que hacer un juicio, ¿sí? Un juicio de desafectación para trabar un embargo y luego ejecutar. Finalmente, una novedad, el último artículo no solo contempla esta posibilidad de protección los bienes urbanos, sino los inmuebles también urbanos en unidades mínimas. Yo no puedo ahí meter un campo de 5.000 hectáreas. Una chacra podría ser, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Sigo? Esperen que voy a cerrar la puerta porque mi perro, que es muy canchero, abrió la puerta, entró y ahora me está entrando frío. Aguárdenme un segundo.
pasa? Bueno. Lucas, ¿te puedo Sí, hacer una consulta rápido? obvio. ¿Sí? En el primer parcial abarcaba hasta el artículo 224, si no me equivoco. Este segundo parcial, ¿recordás hasta qué artículo? ¿Hasta el 400? Exacto. Ok, bien. Exacto. Igual hay otras normas dispersas. Todo lo que es prescripción no está acá. No está entre los 400. Clases de acreedores. Yo vengo hablando de acreedores, y les dije privilegios, les nombré algunas cositas y todavía no se las expliqué. La idea esta de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores implica que entonces los acreedores pueden cobrarse de los bienes que conforman esa universalidad a través de la ejecución judicial de estos bienes. Los ejecutan, los subastan, el producido se transforma en dinero, de ese dinero se cobran. Ahora, ¿cómo se cobran? Porque lo más normal es que el dinero producido en una subasta no alcance para pagarle a todos. ¿Quién cobra primero? ¿Quién cobra segundo? ¿Cobran todos por igual? ¿Cómo viene la mano? En principio, existe una regla general que es el principio de igualdad de los acreedores. Significa que en supuesto de impotencia del patrimonio del deudor para responder a la totalidad de las deudas, del producido de los bienes se debe repartir entre los acreedores en proporción a su crédito, es decir, a prorrata. ¿Sí? A prorrata. Esto significa que si somos 3 acreedores, yo tengo 50 pesos, Paula tiene 25 pesos de acreedora y Gabriela tiene otros 25 pesos y el patrimonio a repartirse es 50 pesos, entonces claramente no alcanza, ¿sí? No nos vamos a repartir los 50 pesos entre los 3 por igual, porque yo tengo la mayor proporción de la deuda, ¿sí? Del pasivo. Yo me voy a llevar la mitad y ustedes dos se van a llevar un cuarto cada una, ¿sí? Es decir, esta es la regla general. Lo que pasa es que esta regla es una regla, es un precepto común que tiene tantas excepciones que finalmente pocas veces se efectiviza. Pero la primera excepción la trae el propio artículo 745, creo que es, a ver, déjenme lo buscar, 745, que es el que establece la prioridad del primer embargante. ¿Esto qué significa? Hay una regla, una máxima en el derecho que es primero en el tiempo, primero en el derecho. Prior in iure, esto le gusta decir a todos los profesores de derecho privado. Prior in iure, potior, no, prior in tempore, potior in iure. ¿Esto qué significa? Aquel que llega primero es el que primero cobra. El artículo 745 habla de esto, de la prioridad del primer embargante. El acreedor que obtuvo el embargo de los bienes de su deudor tiene derecho a cobrar de su crédito intereses y costas con preferencia a los otros acreedores. Con preferencia a los otros acreedores. Esto es decir, tenemos subastamos el auto de Gabriela, que es nuestra deudora, Paula. Yo lo embargué primero. Entonces, esta regla de que nos vamos a llevar a prorrata no funciona. Primero me cobro yo que lo embargué, en primer término. Mi embargo entró en el registro de la propiedad del automotor de Gabriela el día 1 de octubre. Tu embargo, Paula, entró el 2 de octubre. Entonces, yo tengo preferencia, tengo prioridad para cobrarme. ¿Cuánto? Todo. Y si yo me cobro todo y a vos no te queda nada, lo lamento. Porque en derecho el que se duerme es cartera. ¿Sí? Es más o menos lo mismo. Como digo que se duerme es cartera, en el derecho pasa exactamente lo mismo. El que se duerme es cartera. Prioridad del primer embargante. Entonces ya tenemos que esta primera regla de la igualdad de los acreedores, mi abuela tenía un dicho que era que de acá cobraba el paraguas, ¿no? De acá de codo. ¿Sí? Bien, primera regla que la vamos a desechar. Pero a su vez el artículo 745 dice, bueno, igualmente esto funciona, esta prioridad funciona solo si
estamos frente a acreedores quirografarios en procesos individuales. Y ahí ustedes dirán, oh, ¿y esto qué es? Quirografario, ¿qué palabra es esa? Bueno, esto me lleva necesariamente a darles uno de los temas menos interesantes que tiene esta materia, que es las clases de acreedores. Hay fundamentalmente 3 tipos de acreedores. Los acreedores no son todos iguales, ¿sí? De hecho, ustedes ya vieron que los acreedores no son todos iguales. Hay acreedores que, pese a que estamos frente a bienes inembargables, el acreedor igualmente lo puede agredir, ¿no? Ya se dieron cuenta que no todos los acreedores están tratados por la ley de la misma manera. Uno puede establecer que hay básicamente 3 tipos de acreedores. Los acreedores quirografarios, con Q, Q-U y quirografarios, que son los acreedores comunes. Luego están los acreedores privilegiados y luego están los acreedores con garantía real. Real, léase, esto hago una aclaración hoy y no la hago nunca más y espero que la entiendan. Cuando hablamos de garantía real, derecho real, no estamos hablando de algo verdadero, real en sinónimo de verdadero, de auténtico, sino que estamos hablando de algo derivado de re. De re en el latín es cosa. Entonces, garantía real es garantía sobre una cosa. Derecho real es derecho sobre una cosa. No es de un derecho verdadero. Derecho sobre una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces tenemos los acreedores quirografarios, los acreedores privilegiados y los acreedores con garantía real. Los acreedores quirografarios son los acreedores comunes, son los acreedores que no tienen ningún tipo de preferencia, ningún tipo de coronita, ningún tipo de protección o tutela especial por parte de la ley. Estos son los que van a prorrata en caso de insuficiencia del patrimonio. Y son los que lo único que pueden hacer para mejorar su crédito es apurarse e ir primeros en el embargo. ¿Sí? Si no, no tienen ninguna preferencia de cobro. Fíjense que el artículo 745, si ustedes lo vuelven a leer, dice: esta prioridad es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales. Si los acreedores embargan un mismo bien, el rango entre ellos se determina por la traba de la medida. ¿Sí? Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de lo que se pagaron los embargos anteriores. Entonces, el acreedor quirografario es el acreedor común, que no tiene ninguna preferencia. La única preferencia que puede lograr el acreedor quirografario de cobrar primero que otro acreedor es que llegue primero a embargar, que llegue primero a trabar una medida cautelar que garantice, que asegure su crédito. De esto vamos a hablar en 5 minutos, de las medidas cautelares. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Bien. Luego tenemos los acreedores privilegiados. Los acreedores privilegiados son acreedores que tienen coronita. ¿En qué significa esa coronita? La que les acuerda el artículo 2573, 2573 del Código Civil y Comercial, que dice algo así como que el privilegio es la calidad que tiene un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Entonces, acá lo que ustedes observan es que ese derecho preferente, esa accesoriedad que tiene ese derecho de ser pagado con preferencia a otra, no proviene de que embargó primero, como el 745, sino obedece a otra causa. ¿Sí? Y esa otra causa es una causa legal. La ley identifica cuándo un derecho tiene un privilegio. Y ese privilegio recae sobre una cosa determinada, a la que está afectada ese privilegio, y que permanece en el deudor, ¿sí? Y que cuando el deudor no paga y se ejecuta ese bien, el acreedor privilegiado tiene derecho a cobrarse del producido de la venta de esa cosa sobre la cual recae su privilegio, lo que se llama la cosa sobre la que recae el privilegio se llama el asiento del privilegio, sobre lo que se asienta, sobre lo que está parado ese privilegio, ¿sí?
entonces tiene derecho a cobrarse con preferencia. Esa preferencia no está dada porque, insisto, porque trabó un embargo primero, sino está dada porque lo dice la ley, porque la ley indica cuáles son los acreedores privilegiados. La garantía, esta garantía plus que tiene el acreedor privilegiado es de origen legal, es accesoria y es lógicamente una excepción a la regla de la igualdad. Y la razón del privilegio está vinculada con la idea del interés general, por ejemplo. Piensen ustedes que todos los créditos fiscales tienen un privilegio especial sobre las cosas, como por ejemplo, piensen en por ejemplo, cuando es un tema muy complejo el tema de lo que llaman el orden de privilegios. Cuando se subasta un bien, esto es un temón en los expedientes judiciales, cuando se subasta un bien y está el dinero depositado en la cuenta del juzgado para ser repartido entre los acreedores, el juez tiene que dictar una sentencia que establezca el orden de privilegios, es decir, quiénes van a cobrar primero y cuánto. ¿Sí? Ese orden de privilegios siempre se apela, siempre es un lío, todos los acreedores se pelean, siempre lo mismo. Pero uno podría establecer con carácter general que lo primero que cobran son las costas del juicio, es decir, los abogados, la tasa de justicia, los honorarios de los peritos, y luego vienen en segundo lugar, si lo que se subastó, por ejemplo, es un inmueble, vienen los créditos fiscales, es decir, ARBA, municipalidad, que recaen sobre ese bien, no cualquier crédito fiscal que tenga, cualquier deuda fiscal que tenía el titular. No es que tienen privilegio sobre la casa, sobre el producido de la casa, si tenía una deuda de monotributo. No. Tienen privilegio los que están vinculados con el inmueble asiento del privilegio. Es decir, acá la naturaleza está, digamos, la razón de ese privilegio acordada por la ley está dada por el interés general del crédito. Pero también puede suceder que la naturaleza que la razón del privilegio esté dada por la tutela especial de determinadas personas, como pueden ser como los acreedores laborales, o los alimentos, o los gastos de última enfermedad o de sepelio. Ahí la persona, la razón de ser del privilegio está dada por la índole especial de la persona que es el acreedor. Un asalariado, respecto de los bienes que conforman la industria, tiene un privilegio especial. Lo mismo que el acreedor de alimentos o los gastos de última enfermedad o de sepelio. Para no aburrirlos mucho con esto, el Código Civil y Comercial lo que hace es regular privilegios especiales, es decir, que recaen sobre bienes determinados, y la ley de concursos y quiebras, que es la ley que trata la insolvencia generalizada, esto voy a hablar en 2 minutos, la insolvencia generalizada establece privilegios de tipo general, es decir, privilegios que no recaen sobre bienes determinados, sino que recaen sobre la totalidad de los bienes que conforman el patrimonio del deudor concursado o el deudor quebrado. ¿Estamos hasta acá? ¿Entienden esto de acreedor privilegiado? Bien, seguimos. Pero a su vez están los acreedores con con garantía real, que son también acreedores que tienen derecho a cobrar en forma preferente a otros, pero la razón de esa preferencia no está ni en el interés general de su crédito, ni en la tutela especial que tiene por su persona, sino porque han acordado, en forma convencional, han acordado con el deudor que éste le daba esa garantía. ¿A qué les suena esto a ustedes? A ver si se despiertan. ¿Quién es un acreedor con garantía real? A quien el deudor le ha acordado una preferencia de cobro. ¿Un martillero? A ver. ¿En un contrato? ¿En un contrato de alquiler, por ejemplo? En un préstamo, no sé, en un préstamo bancario puede ser cuando uno hipoteca, por ejemplo, una casa. Exacto. Garantía real, chicos. Garantía real, garantía sobre una cosa, un derecho real sobre cosa ajena. Acá tenemos la hipoteca, la prenda, por ejemplo, cuando uno pide un préstamo prendario para comprarse un auto, ¿sí? ¿Qué está dándole al acreedor?
el derecho de cobro preferente. ¿Respecto de qué? De la venta de ese bien. Y es de origen convencional, es decir, está regulado por la ley como un derecho real sobre cosa ajena, un derecho real de garantía, ¿sí? Uno no puede crear garantías que no estén establecidas en la ley para crear privilegios, para crear derechos con garantía real, ¿sí? Pero acá la razón está en virtud de un contrato, del contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que se establece esa garantía. Tiene una garantía, tiene un origen convencional. Con lo cual, acá, el acreedor no solo tiene el derecho de cobro preferente, sino que además tiene otra característica, que es que además puede perseguir la cosa de quien la detente. Esto significa que si el deudor se la entregó a otro la cosa, a través incluso en forma onerosa, puede perseguir igualmente ello. Un acreedor hipotecario perfectamente puede consentir que la casa se venda mientras no se levante la hipoteca. No hay problema. Ahí va a tener entonces dos deudores, no uno. Dos deudores y a su vez va a tener va a seguir manteniendo la garantía. ¿Sí? Lucas, me imagino que esto también es uno de los motivos por los cuales cuando uno hace una afectación de un inmueble, al momento de inscribirlo en el registro, ¿no? La publicidad de eso, pero en caso de que yo en un futuro quiera hipotecar mi casa, bueno, ahí se puede saber si ese inmueble es válido o no para ese Lógico, acuerdo, ¿no? Lógico, tal cual, exactamente. Esto lo vamos a ver cuando veamos fraude. Uno digamos, de los supuestos de oponibilidad, o sea, cuando veamos fraude, no, cuando veamos ineficacia, en la bolilla 27, creo que es, o 28, la eficacia, a esto me voy de tema, pero quiero que lo entiendan, es interesantísimo. La eficacia supone que un acto puede producir los efectos propios. Un acto jurídico, y esto lo vamos a ver en breve, la semana que viene o la otra, un acto jurídico produce sus efectos propios cuando se pueden producir la finalidad para la cual fue concebido ese acto jurídico. ¿Sí? Un acto es eficaz si produce los efectos que está destinado a producir. A veces la eficacia puede medirse para dentro del acto o para afuera. Es decir, una cosa es la eficacia entre partes, que desde el momento que hemos celebrado el acto no podemos desconocer la existencia de ese acto y la eficacia de ese acto, en la medida que no media algún vicio, ¿sí? Y otra cosa es la eficacia, la oponibilidad frente a terceros. Esa oponibilidad frente a terceros, es decir, que el acto que celebran las partes pueda ser opuesto a terceros, depende en muchos casos de la publicidad, de que sea la oponibilidad se produce luego de que es publicitado. Y con los derechos reales pasa eso, con los derechos, con todos los derechos pasa eso, pero con los derechos reales es muy fácil verlo. El derecho es oponible una vez que es público, y es público a través del sistema que ha creado la ley, que es la publicidad registral. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, una hipoteca puede ser perfectamente válida entre partes, pero si no es inscripta en el registro de propiedad del inmueble, no es oponible a los acreedores, a los demás acreedores. ¿Sí? Produce efectos respecto de las partes, pero no produce efectos respecto de terceros. Un acto es inoponible, la inoponibilidad implica una ineficacia o relativa o parcial, si se quiere, porque el acto es válido entre partes, porque no lo pueden desconocer, pero es inválido respecto de terceros. Es un poquito complicado, pero para que vayan que empiecen a incorporar conceptos. ¿Cuáles son los efectos de la garantía común de los acreedores? Los acreedores pueden realizar medidas precautorias, medidas ejecutivas, procesos colectivos o acciones integrativas. Precautorias, ejecutivas, protectivas o procesos colectivos. Para satisfacer esta garantía común de los acreedores. Es decir, para satisfacer que el patrimonio responda por las deudas de su titular. Vamos a ver cómo optimizo el tiempo. No voy a llegar, ya les aclaro, no voy a llegar a dar todo.
lo vamos a terminar la semana que viene. Medidas precautorias. Las medidas precautorias son las medidas cautelares, que también se las llama, que son aquellas medidas que tienden a asegurar el cumplimiento de una futura sentencia. Desde el inicio del proceso, o incluso antes de que se inicie un juicio, proceso judicial, hasta su conclusión, se le puede pedir al juez que disponga ciertas medidas, que dicte en determinadas sentencias que autoriza la ley procesal, que persiguen individualizar determinados bienes dentro del patrimonio del deudor para cautelarlos, ¿sí? Para lo que se llama un embargo, por ejemplo, para cautelarlos, para dejarlos, digamos, inmovibles, por decirlo de alguna manera. O bien, puede suceder que yo no conozca bienes del deudor, el deudor no tenga bienes inscritos a su nombre, pero entonces, esto no implica que no los tenga, entonces yo puedo trabar una medida que no consista en un embargo sobre un bien determinado, sino una medida que impida el egreso del patrimonio de bienes que yo no conozco, y esa medida se llama la inhibición general de bienes. O puedo pedirle al juez que mantenga una situación existente, es decir, que disponga una medida de no innovar, o que directamente exteriorice la existencia de un juicio respecto a un determinado bien, anotando lo que se llama la litis, produciendo lo que se llama la anotación de litis. ¿Qué son esto? El embargo, la inhibición general de bienes, la prohibición de innovar, la anotación de litis como ejemplo de medidas cautelares, son medidas que tienden a asegurar digamos, la cierta intangibilidad del patrimonio del deudor, asegurando determinados bienes o anoticiando a demás terceros que yo tengo un juicio respecto a este deudor, respecto a este bien. Entonces, si vos ya sabes que existe ese juicio, no podés invocar luego buena fe en la adquisición de un bien sobre que está anotado con una anotación de litis. O bien directamente el deudor no puede otorgar actos que impliquen modificar el estado jurídico o material de un determinado bien. Todo esto como para inmovilizarlo, como para cautelarlo, como para preservarlo, para que cuando termine ese proceso judicial, yo obtenga la sentencia y la vaya a ejecutar, el deudor pueda tener bienes para responder. Es decir, a mí de nada me sirve tener un deudor muy solvente al inicio de un juicio y esperar 2 años hasta que yo obtenga la sentencia y la pueda ejecutar, y darle todo ese tiempo al deudor para que se desprenda de sus bienes. Entonces, las medidas cautelares lo que hace es asegurar el cumplimiento de una sentencia futura. Lógicamente, para que se disponga de una medida cautelar, que deben ser dispuestas judicialmente, un juez es el que debe ordenar las medidas cautelares a petición de parte, en principio, debe existir un juicio. Yo tengo que exteriorizar mi voluntad de ir a pretender la satisfacción de mi crédito, con lo cual lo puedo hacer dentro del propio juicio, o bien lo puedo hacer con anterioridad. Yo puedo iniciar mi reclamo pidiendo una medida cautelar, y una vez que la trabo, tengo 10 días, un plazo de caducidad de 10 días que establece el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, para luego iniciar ese juicio principal. Yo al juez lo tengo que convencer, para obtener esta medida cautelar, de que mi derecho es verosímil, lo que se llama el recaudo de la verosimilitud del derecho, es decir, que hay como lo que llaman los procesalistas humo de buen derecho, es decir, que hay como ciertos elementos que van a convencer al juez de que yo tengo razón, y que voy a obtener una sentencia favorable, porque el juez, yo no puedo ir a decirle al juez, embárguele la casa a Claudia, sin explicarle por qué, ni mostrarle mínimamente cuáles son los elementos que yo tengo para demostrar mi crédito. Y a su vez tengo que por lo menos decirle que hay peligro en la demora, es decir, que si yo no aseguro esté bien, Claudia lo va a vender. Lo mínimo que tengo que decir es, bueno, mi deudor, tengo la sospecha de que está dependiendo de sus bienes. Lo mínimo. Y a su vez, yo tengo que garantizar que si esa medida cautelar está mal trabada, o la trabé en forma abusiva o extorsiva, o qué sé yo, y esa medida cautelar produce daños innecesarios al deudor,
yo tengo que garantizar con mi propio patrimonio que voy a responder por esos daños por una medida cautelar mal trabajo. Pero esta es una medida típica en la que se asegura también el patrimonio del deudor. Luego están las medidas ejecutivas, que son los juicios propiamente dichos, en los que lo que voy a intentar es un proceso de ejecución, sea de un título, de un crédito, de una sentencia judicial, en la que voy a ejecutar, voy a embargar y subastar un bien del patrimonio del deudor para luego cobrarme de su producido, es decir, la ejecución propiamente dicha. Y luego existen los procesos colectivos que ya no llego, me voy a referir a ellos en la clase que viene, lo mismo que las acciones integrativas. Vayan leyendo, me interesa en particular que lean para la clase que viene, porque ya no llego, chicos, me interesa que lean las acciones integrativas del patrimonio. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Mañana tienen clase virtual con la doctora Bonadíes. Con la doctora Garate estamos diseñando algún tipo de trabajito práctico que vamos a hacer. Ustedes saben cómo es la modalidad de la escribana, que es muy práctica, muy piola, y cuando empiece con el tema de instrumentos públicos, que yo agradezco al cielo tener a la escribana Garate en mi equipo de trabajo, porque ella puede dar con infinita más solvencia que yo todo el tema de instrumentos, porque es su métier y porque además sabe mucho, las dos cosas. Vamos a hacer un par de trabajos, un par de tareas en torno a todo lo que es instrumentos públicos. La semana que viene vamos a empezar la clase con Lucía, probablemente yo a Lucía le dé para explicar este tema de las acciones integrativas. Los procesos colectivos se los voy a mencionar rápidamente, no tiene mucha trascendencia, porque para eso hay una materia entera, que es concursos y quiebras, pero bueno, una noción mínima tienen que tener. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene yo voy presencial, ¿sí? Ok, gracias, Lucas. Chao, chicos, nos vemos. Gracias. Chao, profe, nos vemos, gracias. Chao, gracias a ustedes, chicos.